Hola, hoy vamos a interiorizarnos en el concepto de la automatización. Bueno, podemos decir conceptualmente que es un conjunto de técnicas por medio de las cuales se construyen sistemas activos que son capaces de actuar con una eficacia óptima con el uso de informaciones recibidas del medio sobre el que actúan. Un sistema de automatización se comporta exactamente como un operador humano, el que, utilizando las informaciones sensoriales, piensa y ejecuta la acción más apropiada. La automatización se utiliza prácticamente hoy en casi todas las industrias, obviamente también a otros niveles en distintos lugares. Por ejemplo, lo usamos en la escuela cuando armamos todo este tipo de classroom y entramos a utilizar sistemas, por ejemplo, de formularios que nos permiten hacer un trabajo, se contesta, sale la nota y una serie de cuestiones que nos ayudan para un trabajo diario. Nosotros vamos a hablar solamente de la parte que nos respecta a la industria. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que hoy con los avances que tenemos ya se emplea también algo que se llama robótica. Robótica son, acá por ejemplo en esta foto que tenemos adelante, observamos los distintos brazos que se llaman brazos robóticos por lo general, que se encargan solos de hacer, prácticamente realizan todas las operaciones sin que haya contacto humano. Esto es muy importante porque justamente lo que busca la automatización es que los procesos tengan la menor cantidad de errores. Podemos decir que los objetivos de la automatización son, primero, producir una calidad constante. Segundo, proveer cantidades necesarias en el momento preciso. Y tercero, incrementar la productividad y flexibilidad de la herramienta. Con esto más o menos tendríamos una idea de lo que es la automatización básicamente. Bien, ahora aquí tenemos justamente lo que nos pide la automatización, cuáles son sus objetivos. Esto es muy importante. Nosotros podemos hablar históricamente de que la producción empezaron desde que empieza a hacerse fábrica, o la famosa revolución industrial, la primera. Bueno, ahí empiezan los conceptos de empezar a bajar los costos, de mejorar los productos, de poder hacerlos más masivos, hasta llegar a lo que hay hoy. Tengamos en cuenta que hoy ya la robótica, a partir de la robótica, hay algo que uno decía hace un tiempo, pensaba de que era algo así de ciencia ficción, y bueno, ya nos estamos acercando, ya hoy estamos con un concepto de inteligencia artificial que es el próximo paso y que ya se está incrementando, se está incorporando a lo que es la parte automatizada. Los sistemas de control tenemos que tener en cuenta que realizan operaciones de mando con verificación y en algunos casos, según sean las características de los sistemas de regulación, en los sistemas la señal de salida puede operar o no sobre el funcionamiento del sistema. Por eso se diferencia entre dos sistemas diferentes, de lazo abierto y de lazo cerrado. Sistemas de control de lazo abierto son aquellos en los que la señal de salida no afecta al funcionamiento del sistema total. Ejemplos: un horno de microondas que carece de sensor de temperatura de los alimentos, o sea, es el que permite calcular automáticamente el tiempo y el nivel de cocción al cocinar.
o sea, al cocinar, y el artefacto emitirá las microondas a lo largo del tiempo fijado. Al iniciarse, por supuesto, ese proceso de cocción, sin tener en cuenta si el alimento está cocido o no. Acá tenemos, por ejemplo, otro que es el de lavarropa. Seleccionamos el operador, la persona que opera el lavarropa, va al interruptor, selecciona el ciclo de lavado, se pone en funcionamiento el motor y la bomba de acuerdo a lo que le va diciendo el programa que se eligió, lava todo, cuando sale se termina todo ese proceso que sacamos ropa limpia. Si entramos con ropa sucia, salimos con ropa limpia. No es que va viendo a ver si la mancha de tal cosa la limpia, no hay en ese sentido. Esto entra, hace el programa, se ejecuta lo que está programado, el trabajo que está preparado, cuando sale termina con el producto que nosotros necesitamos. Para que se tengan idea, tenemos una serie de elementos que son señal de mando, que es lo que indica, es la indicación que da una persona haciendo que funcione el sistema. Después tenemos la unidad de control, que bueno, vamos para arriba mejor primero. Tenemos la unidad de control, que tiene un componente principal que se llama transductor o sensor, capaz de traducir o interpretar la señal de mando, establecer el valor de la señal de referencia, o sea, la entrada. La entrada es la señal producida por el transductor, que es interpretado por el sistema y lo hace funcionar. En cuarto lugar, podemos decir que tenemos la unidad operativo-dinámica, y es la parte del sistema que lleva a cabo el proceso. A continuación tenemos la salida, que es el resultado del funcionamiento del sistema, y que puede tratarse, por ejemplo, de información o un producto terminado. No nos olvidemos que la automatización no es solamente para la industria, sino para prácticamente hoy, no digo la totalidad, pero para una mayor cantidad de elementos. Y por último podemos decir que tenemos el regulador controlador, que es un dispositivo encargado de controlar el estado de la carga de las baterías, por ejemplo, en algunos casos, así como regular la intensidad de carga. Ahora sí, podemos pasar al sistema de lazo cerrado, que es uno de los más importantes. Este es el que es el que más nos vamos a abocar. O sea, podemos hacer cualquiera de los dos, pero el que más se desea es este. ¿Por qué? Porque este sistema procesa en la industria particularmente, que es lo que nosotros nos manejamos, por algo que se llama realimentación, que es un proceso de la realimentación por el cual se analiza la información a la salida de un sistema, y de esta manera se modifica o no la entrada y se regula la misma. Por ejemplo, el proyecto de un puente levadizo o los semáforos que no funcionen como se había planificado, se analiza la falla de alguna manera para que el mecanismo, si no funciona como es debido, lo podemos arreglar. En este caso, acá tenemos un elemento donde se toma la temperatura, por ejemplo, esto sería para un horno. Ingresamos, supongamos que el horno lo tenemos programado en una temperatura al 125 grados, y decimos que bueno, en 115, o sea, 10 grados para abajo, hacemos que se prenda el elemento que va a calefaccionar el calefactor, y en 110 grados arriba de la temperatura prevista, decimos, bueno, hasta acá tal funciona, lo hacemos que corte, hasta que vuelva a bajar la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Pasa por un comparador. Entonces, primero le damos el programa, seleccionamos. ¿Qué pasa? Se empieza a calefaccionar,
levanta temperatura, o sea, acá tenemos el termostato que mide, tenemos el elemento que calefacciona, levanta temperatura. Cuando llegamos acá vemos la temperatura. Si la temperatura es la deseada, le avisamos ¿para qué? Para que hasta acá no funcione más el calefactor. O sea, el comparador compara, a ver, ¿qué temperatura? ¿Entre qué y qué? A ver, tengo más de 135, que es lo que tenía, o llegué a 135, listo. El elemento que calefacciona se apaga. Y sigue midiendo. Cuando la temperatura está por debajo de la programada, el sensor le avisa al comparador, el comparador compara la temperatura que hay en el exterior, o sea, en la salida, y si es menor a la que está prefijada, o sea, el termostato que viene midiendo eso le informa al calefactor, se genera la calefacción, o sea, se enciende el nuevo calefactor, y con esto continúa funcionando. Esto es lo más usual en un sistema de automatización que intenta ser lo más firme posible. Para que esto funcione, nosotros normalmente tenemos acá en el medio toda la parte de procesos, o sea, lo que puede ser justamente la unidad de control, que puede ser de tipo de tecnología cableada o de tecnología programable. De eso lo vamos a ver más adelante. Pero todos normalmente están conformados por una entrada, por el proceso y por una salida. Cuando en la entrada por lo general se le colocan sensores, normalmente tenemos sensores que son y que se pueden clasificar como sensores mecánicos, que son los que sirven para medir cantidades como posición, velocidad, masa, presión, fuerza, vibración, etc. Después tenemos sensores eléctricos que sirven para medir voltaje, corriente y cargas eléctricas. Están los sensores magnéticos que miden el campo, flujo y permeabilidad magnética. Y después tenemos los últimos sensores térmicos que sirven para medir temperatura, flujo, conductividad y calor específico. Esto es más o menos para que se vea. Acá tenemos el concepto de realimentación que iba a hablar. Me adelanté. Acá están los sensores, algún tipo de sensores, no son igual, no son todos así. Estos son sensores muy básicos. Pero bueno, aquí los tenemos. Luego, a la salida, vamos a volver acá donde se dice la temperatura. Bueno, en este caso tenemos lo que nosotros necesitamos, o sea que esté bien, pero puede haber otro tipo. Bueno, acá tenemos los tipos de sensores que habíamos dicho, y ahora vamos a ver el tema de actuadores. Actuadores. El actuador es un dispositivo que transforma o es capaz de transformar una energía en activación de un proceso y con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Recibe la orden generalmente de un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento final de control, como por ejemplo una válvula. Podemos decir que algunos de los actuadores son electrónicos o hidráulicos, pueden ser neumáticos y pueden ser eléctricos. Los más comunes son los cilindros neumáticos hidráulicos que realizan movimientos lineales, o sea, van hacia un lado o vuelven. Los motores que pueden ser neumáticos o hidráulicos, en principio, siempre hablando de la neumática o de la hidráulica, y son los que realizan movimientos de giro por medio de energía hidráulica o neumática. Tenemos válvulas que las hay de mando directo, motorizadas o electroneumático, y regulan el caudal de gases y líquidos.
También tenemos resistencias calefactoras que se emplean para calefaccionar, motores eléctricos que son los más usados, que los más usados son, o sea, puede ser son de inducción, puede ser de corriente continua, sin escobilla, paso a paso. También tenemos los trifásicos de jaula de arriba, que son los que hacen que se mueve algo, etcétera. Estos otros de continua, de inducción o paso a paso, por lo general se utilizan en el control más preciso, más finito. Después tenemos bombas compresoras y ventiladores que son por lo general movidos por los motores eléctricos de inducción. Muy bien, con esto vamos a terminar por hoy. Nos vemos en la próxima clase.